La filosofía de la educación trata de comprender e interpretar la educación en relación con la realidad. Reflexiona sobre su naturaleza, esencia y valores. El recorrido que daremos por las teorías filosóficas en esta semana son el resultado del desarrollo histórico de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales del hombre, de su naturaleza humana y de cómo percibe al mundo y a sus semejantes, lo que se traduce en esencia humana y existencia humana. La esencia humana se concibe como una esencia inmutable, desde la metafísica e historia desde Platón hasta los neologistas de hoy. Por lo tanto, los fines de la educación también son inmutables, universales, absolutos para toda la humanidad. La existencia humana concibe la verdad como un proceso en constante perfeccionamiento a lo largo de la historia. El proceso educativo no tiene un fin más allá de sí mismo, él es su propio fin. El proceso educativo y todo lo que favorezca al crecimiento es prioritario. Le interesa el futuro y concibe la educación en constante cambio y permanente experimento. La práctica educativa será consecuencia de la escuela filosófica con la que coincida el educador. Para tener una idea más clara, daremos un vistazo por las corrientes filosóficas que han sobresalido durante el caminar y desarrollo de la educación. Asimismo, mencionaremos a grandes rasgos ciertas líneas de trabajo relevantes que algunos de aquellos escritores que no son filósofos profesionales han contribuido significativamente a la ciencia de la educación y cuyas aportaciones forman parte del currículo actual. Con la finalidad de que te familiarices con el tema, los conceptos que manejaremos esta semana son los siguientes. Esencia humana. Esta corriente concebía que existe para todo hombre elementos constitutivos que determinan su llegar a ser, conforme a su propia esencia. La práctica de la educación solía ser repetitiva, autoritaria, pasiva, el conocimiento como centro, los planes de estudio fijos, la imposición de la verdad con su método de clase magistral. Existencia humana. Esta corriente señala que en el orden humano la existencia precede a la esencia. Esta corriente se opone desde el Renacimiento a la teoría esencialista. El existencialismo trata de las corrientes filosóficas que se sitúan en el periodo del marxismo y cuyas fases de desarrollo más importantes están en el siglo XX. Práctica educativa. La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 4 elementos: uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno o varios alumnos o discentes, el objeto del conocimiento y el entorno educativo o mundo educativo que pone en contacto a los profesores y alumnos. John Watson fue un psicólogo americano, fundador del conductismo, uno de los psicólogos más importantes del siglo XX, conocido por haber fundado la escuela psicológica. Skinner fue un psicólogo, filósofo social e inventor y autor americano. Condujo un trabajo pionero en psicología experimental y defendió el conductismo, que considera el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. Jean Piaget fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, considerado como el padre de la epistemología genética, famoso por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de los conocimientos. Vygotsky fue un psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultural. Profundiza en la influencia decisiva del entorno sociocultural en el desarrollo cognitivo en niños. Friedrich Hegel, filósofo alemán, máximo exponente del idealismo y uno de los teóricos más influyentes en el pensamiento universal desde el siglo XX. Herbert Marcuse, filósofo y sociólogo alemán, integró la escuela de Frankfurt que promovía las teorías de Freud, Hegel y Marx, crítico de la sociedad industrial. Paulo Freire fue un educador y experto en temas de educación de origen brasileño, uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX. Platón, filósofo griego, junto con su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles, Platón es la figura central de los 3 grandes pensadores en que se asienta toda la tradición filosófica europea. John Locke
Fue un filósofo y médico inglés considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Fue uno de los primeros empiristas británicos. Jean Jacob Rousseau, pensador radical y revolucionario que se desarrolló en la escritura, la pedagogía, música, filosofía, naturalismo y botánica. Sus ideas políticas influyen en la Revolución Francesa. Emilio O. de la Educación es una de sus máximas exponentes. John Dewey afirmaba que el alumno es un sujeto activo y que es tarea del docente generar entornos estimulantes para desarrollar y orientar esta capacidad de actuar. De este modo, el maestro es quien debe conectar los conocimientos del currículo con los intereses de los alumnos. Un ejemplo de cómo la filosofía de la educación trata de comprender o interpretar la educación en relación con la realidad son los postulados de Jean Jacob Rousseau, uno de los más grandes educadores que la humanidad ha tenido. Su discurso evidencia la desigualdad y la problemática educacional que prevalecía en el siglo XVII y que aún prevalece en pleno siglo XXI. Como quehacer científico, la filosofía educativa presenta diversos grados, dependiendo esto de la mayor o menor importancia con que en ella se manejen los factores especulativos, de teoría científica, de practicismo o de utilitarismo. Por lo tanto, la práctica educativa de los docentes es una actividad dinámica, reflexiva, que comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestro y alumnos. No se limita al concepto de docencia, es decir, a los procesos educativos que tienen lugar dentro del salón de clases. Incluye la intervención pedagógica, ocurrida antes y después de los procesos interactivos en el aula. En la lucha constante entre la esencia humana y la existencia humana, existen coincidencias en la convicción de que la educación debe precaverse de revoluciones. Esta coincidencia de la pedagogía existencialista con la pedagogía esencial, tradicional, expresan la profunda coincidencia de las dos concepciones del hombre que fueron formulados por el pensamiento burgués y que debían fundar el orden social capitalista como justificado y eterno. Es necesario mencionar que para ambas existe una oposición profunda entre la teoría y la práctica. También ambas encuentran que la filosofía de la educación ejerce una casi jurisdicción sobre la pedagogía. Por lo tanto, la práctica educativa será consecuencia de la escuela filosófica en la que coincida el educador.